Muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a desarrollar en este día, sábado 8 de octubre, la tutoría número 4, correspondiente a nuestra materia Fundamentos y Metodología de la Investigación 1, bajo la coordinación del licenciado José Alexander Ávalo Fuentes. Estamos dándole seguimiento a los contenidos correspondientes a la unidad número 3. En este caso, pues con la tutoría número 4, vamos a tratar de darle fiel seguimiento a cada uno de ellos. Pues no sin antes darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Eh, Muy buenos días, Herbert, bienvenido. Muy buenos días, Sara, bienvenida. Gracias, no sé si soy yo porque hay otra. Buenos días. Sara y Dania, sí, muy bien. Pues. Ok, bienvenida. Vamos a tomar en cuenta ese detalle, sí, tienes mucha razón. Walter, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Voy a estar solo de oyente porque ando afuera. Lo ando escuchando por celular. Buenos días, compañeros. Ok, muy bien. Elmer, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Len. Eh, Boris, bienvenido. Buenos días. Un gusto tenerle por acá. De igual manera a Edwin. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Igualmente, Sara Ruano, muy buenos días. Vilma, muy buenos días. Buenos días, licenciado. Stanley, muy buenos días. Buenos días, ingeniero y compañeros presentes. Quiero ver quién más. María Elizabeth, buenos días. Buenos días, ingenieros y compañeros. Bueno, y no sé a quién más se me acaba de incorporar por ahí, pero muy buenos días para todos y todas. No sé si es el compañero Boris, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a esta tutoría presentando esta agenda en la cual pues nosotros vamos a tratar de darle cumplimiento a la parte del diagnóstico de lectura, el desarrollo de la tutoría como tal, el espacio para consultas. Como siempre les menciono, puede ser durante o al finalizar la tutoría, como ustedes lo consideren pertinente. De igual manera, pues una parte de conclusiones. Vamos a ir de lleno ya a ver la parte del diagnóstico de lectura. Bueno, hacer énfasis en que ya está justamente sobre la hora o sobre el tiempo el desarrollo de esta unidad. Recuerde que llega hasta el 9 de octubre y ahora es 8, entonces indicaría que ustedes ya tuvieran leído básicamente la totalidad de los contenidos para poder externar aquellas inquietudes o aquellas dudas que se tengan, ¿verdad? Eso sería lo ideal, pero de igual manera pues están los mecanismos, los medios correspondientes para hacer llegar esas consultas, llámese plataforma, llámese correo institucional y el medio no oficial pues que es el WhatsApp, ¿verdad? De igual manera pues como siempre les he mencionado, siempre es un gusto estar con ustedes apoyándoles y tratando de que desarrollen las competencias necesarias en esta materia.
De igual manera, pues siempre trato de llevarlos al día con los avisos para que no pierdan evaluaciones o para que vayan dándole seguimiento a las rutas de aprendizaje. Entonces, yo creo que lo ideal sería que nosotros tengamos una constante comunicación para poder darle un mejor camino al desarrollo de estos contenidos. Así que preguntarles cómo está la lectura, si ya la lograron culminar con respecto a la unidad número 3, denominada Diseñando una investigación. Preguntarles, alguien voluntariamente que quiera opinar cómo va ese desarrollo. Hola, buenos días, licenciado. Sí he ido avanzando ahí de a poco, ¿verdad? En lo que es las lecturas. Ok, ¿hasta qué punto ha llegado? ¿Hasta qué contenido? Hasta lo que es dice, propósito del diseño de la investigación. Ok, muy bien, me parece excelente. Los demás compañeros, ¿cómo vamos? No hemos tenido avances desde la última tutoría que trabajábamos el contenido 3.4. Bueno, 3.3, ¿verdad? No sé, ustedes me dirán. Bueno, entonces vamos a tratar de darle paso a la tutoría como tal. Creo que falta mucho por leer y entonces invitarles a que ustedes se vayan poniendo al día. Recuerde que ya el día de mañana, 9 de octubre, pues en teoría finaliza la lectura eh, como se le ha mencionado, ¿verdad? Ya con todos los puntos desarrollados. Así que hay que tomarlo en cuenta. Bueno, vamos de lleno al desarrollo de la tutoría. En este caso, pues vamos a abordar el tema 3.4, que es temas, problemas y objetivos de la investigación. Vaya, en este caso particular, pues vamos a referirnos al apartado de el título o tema de investigación. Vea, si ustedes recuerdan, pues hemos tenido que venir observando algunos elementos o detallando la forma en la cual nosotros vamos a ir desarrollando los, los elementos o los contenidos que conlleva una investigación. Nosotros lo hacíamos ver en la investigación que ustedes están desarrollando como aquellos elementos puntuales, ¿verdad? Que les mencionábamos, que íbamos hablando desde la parte de la portada, íbamos con la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Bueno, vamos a abordarlos paso a paso, ¿verdad? Y ya haciendo énfasis al contenido anterior, el que veíamos en la tutoría de repaso, pues yo les decía que una cosa son las fases de la investigación y otra cosa es el ensayo que nosotros estamos llevando, ¿verdad? Entonces yo creo que eso quedó bastante claro en la tutoría de repaso. Así que entrando de lleno al título o tema de la investigación, pues puntualmente nos dice que un título de un proyecto de una investigación es la primera aproximación a la lectura de un trabajo. El mismo indica los contenidos prometidos por el autor y su enfoque de análisis, incidiendo de alguna manera en el evaluador para asumir su lectura con mayor o menor interés. Vaya, en esta parte quiero que ustedes se enfoquen un poco y de acuerdo a lo que ustedes han creado ya, porque ya son 2 entregas del ensayo, el título, pues si ustedes observan, a mí como persona fuera de ser el investigador, pues me debe de indicar a mí, ¿sí? Como un lector más, eh,
qué es lo que voy a obtener al leer su ensayo, ¿verdad? O qué voy a obtener al leer su investigación. Como tal, pues nosotros debemos de tener eso muy, muy en cuenta porque nosotros prometemos en una lectura, desde el título nosotros prometemos qué vamos a desarrollar, qué va a tener de impacto, qué va a ser su alcance y sobre todo qué enfoque nosotros vamos a dar a ese estudio que se está desarrollando. Entonces nosotros justamente vamos a incidir en el pensamiento de aquellas personas que lean nuestros artículos, ¿verdad?, de investigación. ¿Por qué nosotros debemos de asumir con responsabilidad el desarrollo de una investigación? Lógico, porque debemos de presentar elementos fidedignos, ¿verdad? Y eso, pues yo lo hago partiendo desde el título o la temática de investigación. Para ello, pues yo debo de hacerme 3 preguntas iniciales, ¿sí? Bueno, una pregunta inicial, básicamente, que debe tener 3 partes básicas: la claridad, la pertenencia y la fiabilidad. Cuando yo hablo de una pregunta inicial, me estoy refiriendo a que en este caso, básicamente es tener como una propuesta de investigación que a mí me va a marcar, por ejemplo, un eje central de desarrollo. Esta pregunta inicial, generalmente, pues nosotros vamos a tener como indicio el desarrollo de la temática y sobre todo, pues nosotros vamos a ir construyendo algunos elementos básicos como hipótesis, ¿verdad? Que nosotros al final de la investigación vamos a tener que responder, vamos a darle respuesta. Entonces, la pregunta inicial generalmente a nosotros nos hace ver algunas cuestiones, como le decía, la claridad, la pertinencia y la fiabilidad. Lógico, cuando nosotros hablamos de claridad, pues nos estamos refiriendo a hablar con precisión, ¿verdad? Que vamos a detallar algo de acuerdo a los elementos que yo me planteo al inicio, ¿verdad? Eh, Generalmente, pues nosotros la claridad lo llevamos a la parte de ser conciso, ¿verdad? A determinar precisión con ese apartado, ¿verdad? Entonces ya va el primer elemento en el cual, pues, nada más en el desarrollo de la investigación voy a ampliar, ¿verdad? Voy a ampliar esa idea inicial. La pertinencia, pues, nosotros vamos a enfocarlo justamente como la pregunta debe ser congruente con los objetivos de la investigación o con los objetos que yo voy a investigar. De igual manera, pues debo de tener justamente mediante el análisis que he hecho previamente, debo de tener un criterio científico. Recuerde que decíamos en los contenidos iniciales de esta materia que para que se nos tome en cuenta una investigación debe de tener justamente elementos científicos. Y esa es justamente también la función de usted como investigador. Debe de tener juicios claros para darle valor a su investigación. Y como tercer punto, pues la fiabilidad, que básicamente, o factibilidad, en este caso, pues a nosotros debe de llevarnos algo. Y es que nosotros debemos de tener claro que si yo debo de alcanzar responder las preguntas que me genero al inicio, ¿verdad?, de la investigación. Yo debo marcar límites, ¿sí? Sobre todo, yo les decía, cuando marquemos o detallemos un tema, debemos de tener claro si ese tema va a tener una delimitación, porque esa delimitación debe ser muy clara, ¿verdad? Cada uno de nosotros, pues, debe de tener muy bien estimados los límites o el alcance que va a tener esa investigación. Para ello, pues es importante que nosotros hayamos tratado de leer la delimitación de los temas para poder darle un buen sentido a la investigación. No puedo abarcar mucho espacio o mucha población porque eso
justamente ya daría error en mi investigación como tal, ¿verdad? Al desarrollo. Y no puedo tener una población muy poca o muy baja, porque de igual manera eso haría que la investigación no fuera adecuada, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros veamos bien nuestro entorno, ¿verdad? Cómo está relacionándose en sí la problemática y con los entes que están incidiendo en el ambiente, ¿verdad? Claro, cada uno de nosotros pues debe de tener claro eh, nuestras posibilidades como investigador, ¿verdad? Los elementos con los cuales contamos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que ustedes quieran abonar a este primer elemento que estamos mencionando. Sí, en este caso, usted mencionaba acerca del tamaño de la población a investigar. La pregunta sería, ¿cuál sería el porcentaje estimado para poder realizar una investigación en una determinada población? O sea, de un todo, ¿cuál sería el porcentaje? Por ejemplo, un 60% o un 70%, 75% de la población o 50 y 50. Ok, gracias. Sí, mire, Elmer y compañeros, realmente cuando nosotros hacemos una investigación, nosotros no vamos a tener que tener elementos muy amplios, ¿verdad? O muestras muy amplias. Ya vamos a tener un apartado por ahí, hay un contenido como tal en el cual analiza este punto. Pero decirle de que solo supongamos, ¿verdad? Yo les decía, cuando se hacen, por ejemplo, encuestas a nivel nacional, estamos hablando que por ejemplo, con lo de las elecciones, simpatías, etcétera, etcétera, las muestras que se toman no son el 60, 50 o 40% de la población, porque si nosotros hablamos de eso, estaríamos diciendo que si son 3.5 millones de salvadoreños aptos para votar o para emitir un voto, entonces estaríamos hablando que sería más de 1 millón de personas, por decirle algo, un porcentaje, ¿no? ¿Verdad? El investigador no va a tener la capacidad para poder hacer eso. Entonces, ahí hay algunas fórmulas en las cuales, pues, bueno, les invito a que ustedes las lean y las veamos. Posteriormente vamos a ver por ahí, les voy a dar algunos elementos importantes cuando hablemos de población y muestra y el muestreo como tal para poder desarrollar un análisis de ellos. No es porcentaje como tal que yo debo de tomar de una población elevada, ¿verdad? Sino que debe ser estratificada. Entonces ahí es donde viene la parte de la muestra y qué criterios se toman para ello. No sé si hay otro punto que quieran mencionar. No, no, ingeniero. Ok, bueno, avanzamos entonces. Cuando nosotros estamos tocando este punto, vamos a hablar también de la parte del problema. Y justamente el problema, pues, viene caracterizado por un planteamiento. Eh, Generalmente nosotros como investigadores vamos a tomar en cuenta una palabra muy básica y es la problematización de un tema. Esa es la elaboración primaria del aspecto que se desea estudiar. El objeto de estudio se complejiza en las dimensiones adoptadas por la investigación. Es el enfoque o la perspectiva teórica con que se aborda la pregunta inicial. El sentido con el que se problematiza un objeto de investigación supone algunas prevenciones. Y son dos básicamente. La primera es la cualidad de la problematización con el sentido de si realmente aportará a la acumulación científica. Y B, que sería denotar lo que que pretende el investigador al insertarla en el conocimiento académico, complementar interpretaciones o discutirlas aportando nuevos elementos de discrepancia. Bueno,
Yo creo que en esto usted debe tener claro que cuando nosotros hablamos de problematización de un tema, generalmente nosotros debemos de enfocarlo en la parte teórica, en cómo nosotros vamos a abordar aquella pregunta inicial que mencionábamos en el tema, ¿verdad? Que debe de cumplir los 3 elementos básicos que les decía. Si recuerda, la claridad, la pertenencia y la fiabilidad. Entonces, eso justamente a nosotros nos hace tener un enfoque en el cual vamos a darnos cuenta que tenemos que tener 2 elementos claros. Tenemos que tener cuidado con la parte de la cualidad de la problematización, en el sentido que si va a ayudar a la parte científica, ¿verdad? Si nosotros con la investigación vamos a dar un aporte científico, si no, pues no estamos haciendo nada, ¿verdad? Y la segunda, el segundo literal, justamente a nosotros nos invita a que demos como investigadores un aporte. Es decir, si ya hay interpretaciones o ya hay aportes anteriores, tratar de nosotros dar un aporte más. Y generalmente, pues nosotros con los aportes, ¿qué es lo que hacemos? Puede ser que en algún aporte de investigaciones anteriores hayan elementos que van diferentes a nuestra investigación, pues puede haber un tipo de discrepancia, ¿verdad?, entre las ideas que se aportan. Pero eso justamente es parte de la investigación científica, ¿verdad? Nos ayuda ¿verdad?, a buscar soluciones. Y si nos hemos basado, como les decía, en el método científico y estamos siguiendo los elementos básicos, pues yo creo que da mucho de qué hablar una buena investigación. Sobre este punto, ¿hay algo que ustedes quieran mencionar? Bueno, continuamos. Podemos ver por acá los objetivos de la investigación. Generalmente, pues cuando nosotros iniciamos una investigación, es importante que nos planteemos objetivos. Siempre, pues, debemos de tener algo en mente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a cumplir? Y eso justamente son los objetivos de la investigación. Los objetivos son una construcción del investigador planteado para el abordaje y solución de un problema. Los objetivos representan a futuro las metas logradas al concluir la investigación. Estos deben estar directamente relacionados con la pregunta y el problema y reflejar el marco teórico sobre el cual comienza a sustentarse la investigación. Los objetivos generales específicos tienen la finalidad de guiar la investigación, señalar sus límites, así como su amplitud y orientar sobre los resultados que se esperan obtener. Bueno, como les indicaba, generalmente nosotros todo lo que hacemos, hasta en la vida cotidiana, empíricamente nosotros lo hacemos tratando de alcanzar objetivos. Lógico, nosotros no nos ponemos a construirlo fielmente, ¿verdad? Pero sí nosotros en nuestra vida la basamos en objetivos. Justamente así es la investigación, ¿verdad? Si nosotros no planteamos algo, una consecución de alguna meta, pues justamente nosotros no tendríamos garantizado el éxito o el futuro como tal de una investigación. Las conclusiones, pues a mí me llevan a determinar si he cumplido o no con los objetivos iniciales. Repito, los objetivos son siempre basados en la pregunta inicial que se hace en el tema o título de la investigación. Y de ellos pues vienen objetivos generales y específicos, que yo creo que eso lo tenemos más que claro, porque desde que
Veníamos allá por educación básica, nos decían, ¿verdad? Hay que hacer objetivos generales y específicos. Así como podíamos, empezábamos a elaborarnos, ¿verdad? Sin siquiera, pues nosotros a lo mejor quizás no nos tomábamos el tiempo específico para determinar cuáles eran la forma correcta de crear un objetivo, que nos decían, utilice un verbo y no sabíamos qué verbo usar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso da paso a muchas cosas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. La investigación como tal, pues a nosotros nos dice que tenemos algunos verbos que se deben de utilizar para una investigación. Aquí les presento una tabla que nos da una luz, ¿verdad? De cómo iniciar la creación y formulación de un objetivo, ya sea general o específico. Entonces, yo creo que aquí tenemos suficientes elementos para poder alcanzar su desarrollo. Eh, no sé si hay alguna pregunta o algo que ustedes quieran mencionar en cuanto a los objetivos. Y tal vez nos comenta la cantidad que es como de regla específica, o no sé si lo mencionó y me lo perdí. ¿De qué? ¿Regla de qué, Juan Antonio? Bueno, bienvenido. De la cantidad de objetivos específicos, o bueno, en general creo que siempre se pone uno, pero específico se pone, no sé, 2 o 3. Correcto. Vaya, cuando nosotros hablamos de los objetivos, pues en este caso es bien importante que ustedes tengan claro que los objetivos como tales, pues no viene decir, mire, voy a hacer tantos objetivos, ¿verdad? No, ¿verdad? Sino que sobre todo eso lo da la investigación, ¿sí? Eh, Depende si mi investigación es amplia, así va a ser la cantidad de objetivos específicos que a lo mejor yo quiera alcanzar, ¿verdad? Hay niveles, ¿verdad? Con los cuales se debe de basar. Imagínese usted hace una investigación en una escuela, en un instituto, lógico que el tamaño de objetivo, la cantidad de objetivos específicos debería de ser menores a una investigación macro, ¿verdad? Imagínese a nivel nacional, usted quiere hacer un estudio, entonces yo creo que no hay un número específico como tal, ¿verdad? Para poder encuadrar, ¿verdad? Lo que nosotros queremos alcanzar. Pero sí debe ser cuidadoso y que vayan en el sentido de el tema, ¿verdad? Con respecto a la pregunta inicial que se plantea, ¿verdad? No sé, algo más que ustedes quieran mencionar. Bueno, algo más que mencionar, mire, con respecto a los objetivos debemos de tener claro algunos elementos de precaución. Y es que generalmente nosotros como investigadores podemos vernos como confundidos en cuanto a lo del planteamiento del tema con los objetivos. Nosotros debemos de tener claro el tema, si es el marco general donde se ubica nuestro interés, ¿verdad? El tema debe delimitar justamente el interés de la investigación. Además, pues debemos de observar que los objetivos siempre deben de estar redactados de tal que expresen concretamente nuestra investigación, que lo va a responder la investigación como tal. Se debe colocar el verbo apropiado, ¿verdad? Lógico, debe ir en infinitivo, así como les muestro ahí. Y pues justamente eso le va a garantizar a usted un buen desarrollo
del objetivo, ¿verdad? Así que hay que tomarlo en cuenta. No sé si hay alguna otra observación, algo que ustedes quieran mencionar. Hola, no sé. Ok, muy bien, vamos a continuar. Ahora quiero que ustedes observen la parte de el diseño metodológico. Cuando hablamos de diseño metodológico, justamente, pues nosotros debemos de tener claro que es la carta de navegación que orientará al equipo del proyecto a lo largo del desarrollo de la investigación y en la consecución de los objetivos del proyecto. Sin un diseño metodológico, la investigación puede sufrir algunos contratiempos, ya que el propósito del diseño es asegurar que los proyectos de investigación tengan un alto nivel de coherencia interna. La selección de un diseño adecuado va desde la formulación del objetivo hasta el análisis y prueba de la hipótesis resultante. Vaya, resumiendo, en pocas palabras, podemos decir que el diseño metodológico a nosotros como investigadores, el grupo de investigación debe de basarse y debe ceñirse en un diseño como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener una brújula que nos dé el camino a seguir, esa orientación que nosotros necesitamos. Yo creo que si ustedes han tenido la oportunidad de desarrollar algunas investigaciones, pues se dan cuenta que en el camino nosotros podemos confundirnos un poco si no está claro la parte de qué son los objetivos, qué es la consecución que queremos al final de esa investigación, ¿verdad? Generalmente, pues nos podemos desviar del objetivo inicial, ¿verdad? Entonces, no sé, ustedes si en alguna investigación han sentido de que han perdido un poquito la brújula y es por la razón la cual se debe de tener un diseño metodológico como tal, ¿verdad? Una metodología a seguir. Eh, no sé, preguntarles a ustedes cómo están en ese sentido, qué opinión les merece. Hola, ¿no hay opiniones? Vaya, este ya es el contenido 3.5, ¿verdad? Bueno, debe de ir observando usted también la parte de cómo nosotros vamos a ir orientándonos, ¿verdad? En el sentido de que el diseño de investigación como tal, pues a nosotros nos da una planificación. Eh, Toda la metodología de investigación también va a ir de acorde a el tipo de investigación, el objetivo principal, las técnicas de análisis a emplear, la población a la cual se va a enfocar el estudio, el análisis de los datos que vamos a desarrollar y el procedimiento para realizar el estudio, ¿verdad? Esto lógicamente cuando es una investigación de campo como tal. Entonces, decirles de que nosotros como investigadores eh, generalmente debemos de proponer un elemento base en el diseño, ¿verdad? De la investigación y es el propósito de la investigación misma. Entonces, la selección que yo haga del diseño va a ser adecuado siempre y cuando vaya en búsqueda de los objetivos, ¿verdad? El análisis y las pruebas de hipótesis resultantes que yo haga. Para esto, pues nosotros generalmente no podemos definir
si un diseño metodológico es mejor que otro, eso jamás lo vamos a lograr determinar, porque depende del propósito que nosotros vamos a alcanzar. Usted me puede decir, mire, dígame cuál es el mejor diseño metodológico. No le sabría decir con exactitud, ¿verdad? Porque nosotros vamos a basarnos justamente en el propósito que queremos desarrollar, en qué queremos alcanzar. Y entonces su utilización va a estar determinada justamente a la necesidad que tiene el investigador en profundizar un tema, ¿verdad? O una problemática. Entonces, los fenómenos como tal vienen consigo mismo y yo creo que esa es la idea o la gracia de la investigación, y es que nosotros nos ponen que pensar, ¿verdad? No podemos definir, mire, yo voy a usar esto, que este es el mejor método de investigación o el tipo de investigación, y por eso yo voy a usar esta metodología. Yo le puedo decir que sí, ¿verdad? Podría ser que sí es la mejor. ¿Por qué? Porque se adecúa a la investigación que usted va a desarrollar. Pero también debemos de valorar que si alguien más nos dice, mire, esta es la mejor metodología porque me permite alcanzar esto y esto de X o Y investigación, pues probablemente lo sea también. Ahí es donde viene el punto de que la respuesta clara a los objetivos iniciales es la que me da a mí la pauta si es la mejor o no. Así que preguntarle a ustedes qué opinan. Hola, hola, les escucho. Hola, hola. Sí, bueno, creo que esta parte es como la parte más, podemos decir, la parte más importante, ¿verdad? En la que nosotros tenemos que tener o realizar un buen diseño metodológico, porque viendo como usted lo decía, pues si no lo hacemos correctamente, puede hacer que la investigación nos lleve a otro rumbo, ¿verdad? El cual pues no era en sí el que estaba, el que estaba buscando, ¿verdad? Ya que si no se hace de esa forma, pues vamos a tener ciertas incoherencias en los resultados y nos va a llevar a dar una mala, digamos, una mala información y una investigación tal vez no bastante coherente. Ok, muchas gracias, Elmer. Sí, 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 está bien. Gracias por su aporte. Los demás compañeros han venido bastante tímidos este día. ¿Qué les sucede? Bueno, vamos a continuar. Eh, por acá les presento la parte del propósito que debe de seguir los objetivos de los diseños de investigación. Según el autor Kerlinger, allá en 1975, dice que todo se resume en dos objetivos principales. Eh, Cuando yo estoy diseñando una metodología, ¿verdad?, de investigación. La primera dice que es dar respuesta a preguntas de investigación. Y la segunda, pues, que es controlar la varianza. Bueno, si nosotros analizamos esto, cuando hablamos de los objetivos de los diseños de la investigación, pues justamente no es que solo este autor tenga una propuesta como tal, ¿verdad? Sino que también hay algunos otros autores eh, que, que realizan también sus enfoques con respecto a la investigación, pues debe de ir a nosotros abriéndonos un poquito los ojos con respecto a estos dos puntos. Y es que cuando nosotros vemos
estos dos objetivos, primero dar respuesta a preguntas de investigación, controlar la varianza, pues justamente nosotros lo que nos hace es, en primer lugar, tener claro que estamos hablando con datos, hablando de datos reales, ¿verdad? Que nosotros nos va a permitir obtenerlos de acuerdo al modelo que hemos garantizado utilizar desde un inicio, ¿verdad? Y puede ser que ese modelo nos dé resultados no acordes a lo esperado, ¿verdad? Y es que, bueno, cuando queremos dar respuesta a las preguntas de investigación, nosotros debemos de tener algunos puntos importantes, ¿verdad? Y es que, en primer lugar, vamos a observar que las respuestas que se obtengan o que vayan planteándose por la investigación deben de ir con respecto al objetivo fundamental que se ha de- dicho desde el inicio en el diseño de la investigación. Aquí hay una controversia porque de acuerdo a los investigadores, pues dicen de que a lo mejor se dedica mucho más tiempo a la realización empírica de sus experimentos. Y eso hace que se tenga una poca atención en el diseño de su estudio y una adecuada preparación cuando nosotros hacemos las preguntas de dicho estudio. Y es aquí que también la parte de la visión empírica que tiene el investigador va a incidir, ¿sí? Ya sea en la facilitación o justamente en lo contrario, ¿verdad? En la investigación, a llevarnos a una problemática más. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros como investigadores debemos asumir elementos que ya están justamente en el ser humano, ¿verdad? Empíricamente nosotros mediante la vida pues hemos aprendido muchas cosas que nos hacen fundamentar también o ayudan a conseguir elementos básicos en una investigación, ¿verdad? Pero siempre debemos de centrarnos o fundamentarnos en la metodología de la investigación. En ocasiones, pues, nosotros como estudiantes, y yo creo que ustedes lo han hecho y mi persona pues también, cuando vemos ya la parte del análisis de los datos, nos entusiasmamos en los elementos estadísticos. Por ejemplo, nosotros decidimos desarrollar X o Y elemento y vemos que podemos darle ya respuesta a una hipótesis, ya sea decir que la hipótesis es nula o probarla, etcétera, etcétera. Entonces eso a nosotros nos hace correr, ¿verdad? Y ahí llegamos a un punto de quiebre, ¿verdad? En la investigación. Si nosotros le damos respuesta de manera correcta o incorrecta, sea la que sea la respuesta, nosotros nos quedamos en un stand-by y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando yo he hecho toda la recolección de datos, he trabajado los datos que he obtenido y tengo un número como tal, ¿verdad? Y en teoría yo doy respuesta a la hipótesis que he planteado. Y entonces aquí viene la parte en que como investigadores debemos de saber asumir, ¿verdad? Cuando yo voy a responder, ¿sí?, a mis preguntas iniciales o a mi hipótesis, ahora, ¿qué voy a hacer? Que generalmente nosotros nos quedamos pues como desorientados, ¿verdad? Desubicados en cuanto a qué va a pasar ahora. En ese sentido, pues nosotros debemos de tener claro que debemos de seguir una metodología y por eso es la importancia, ¿verdad? Yo ya comencé, planteé el tema, di mi parte con respecto a al planteamiento del problema, generé o creé mis objetivos, luego recolecté datos, después de recolectar de datos, yo utilicé estadística para dar respuesta a los objetivos o a las hipótesis planteadas y ahora yo me quedo
desorbitado, digamos. ¿Qué voy a hacer? He quedado desconcertado. ¿Qué va a suceder ahora? Entonces aquí es donde el apoyo de usted debe de ser la metodología de la investigación, porque a usted le ha planteado un camino a seguir, una ruta a la cual debe de desplazarse. Entonces, para eso es justamente para lo que sirve una metodología de investigación, para que internamente en el grupo se logre determinar cada uno de los elementos que se van a ir consiguiendo en el camino de la investigación, y a medida vayan siendo desarrollados, pues se van descartando. Pero esa ruta debe de seguirse siempre, ¿verdad? Entonces son diseños ya previamente planteados. No sé si hay algo que ustedes quieran mencionar con respecto a ello. Ujú. Bueno, entonces pasamos a la parte de los tipos de investigación. Este punto nosotros ya lo tomábamos, ¿verdad? Hace algunas tutorías anteriores. Y es que nosotros decíamos que hay dos tipos básicamente, de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su finalidad. Entonces, cuando hablamos de acuerdo a su naturaleza, la investigación se clasifica en investigación cualitativa y cuantitativa, y que es justamente la que nosotros estamos desarrollando, la investigación cuantitativa, de acuerdo a la naturaleza de ella, ¿verdad? El enfoque que se le ha dado. Y está de acuerdo a su finalidad, la investigación pura o investigación aplicada. Aquí quiero que quizás nos vayamos tomando un poquito de tiempo para hacer este análisis. Cuando yo hago una investigación y va enfocada de acuerdo a su naturaleza, pues debemos de decir que hay tres tipos, que es la cuantitativa, cualitativa y puede decirse que son tres porque hay algunos enfoques que dicen que se puede hacer una mixta, es decir, aquella que se integran la parte de la cualitativa con la cuantitativa, es decir, las ciencias sociales y las ciencias naturales. Entonces, cuando hablamos de cuantitativa, pues nada más usamos las ciencias naturales como la biología, geografía, disciplinas que tratan con objetos, se enfoca en los aspectos objetivos y susceptibles de la cuantificación del fenómeno estudiado. Permite examinar los datos de manera numérica. Y eso es justamente lo que se les estaba pidiendo a ustedes, ¿verdad? Veían la rúbrica inicial de la primera tarea, en la cual se les daba un camino a seguir, ¿verdad? Pero siempre enfocado en la parte cuantitativa. Luego viene la investigación cualitativa. Se utiliza en las ciencias sociales como la psicología, antropología y disciplinas que tratan con sujetos. Describe las cualidades de un fenómeno de investigación, también trata de descubrir tantas características del fenómeno como sea posible. Busca entender en profundidad el fenómeno. Bueno, aquí yo creo que no hay mucho más que explicar, ¿verdad? Que es nada más el estudio de elementos sociales, pero no numéricamente, ¿verdad? Nada más de forma cualitativa. Así que, y la mixta, pues que es un híbrido, ¿verdad? Entre la cuantitativa y la cualitativa, la mezcla como tal. Ahora, si nos basamos de acuerdo a la investigación según su finalidad, pues aquí nosotros vemos que está la investigación pura y la investigación aplicada. Y cuando hablamos de pura, pues nada más vemos aquellos que son la que busca generar conocimiento, que aumenta el contenido teórico sobre un tema, una investigación, y se presenta en un contexto de tipo teórico.
por ejemplo, un grado o una tesis en matemáticas, pues justamente a mí me haría trabajar justamente en una investigación pura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo nada más voy a trabajar elementos teóricos, ¿verdad? Y la investigación aplicada, pues nada más es la que aplica el conocimiento existente en la solución de un problema. Esta investigación tiene lugar en un contexto práctico. Es la aplicación de la investigación a problemas específicos y a su objetivo es la solución de problemas prácticos. Bueno, esto está muy claro, ¿verdad? Nosotros con una investigación aplicada, pues si fuera el caso de nosotros, tendríamos que dar solución a un problema, ¿verdad? Pero aplicando algunos elementos, ¿verdad? De algún contexto. Eh, Generalmente, pues nosotros tomaríamos un problema en específico y a ese pues le daríamos una solución. Esa sería la finalidad de ella, ¿verdad? Entonces, creo que aquí está más que claro, ¿verdad? Lo que nosotros queremos alcanzar. Cada uno de nosotros, pues, puede darle seguimiento a a los elementos, ver paso a paso cuál es el desarrollo, cómo nosotros podemos verificar, ¿sí? De acuerdo el tipo de investigación va a ser de acuerdo a lo que yo quiera conseguir, ¿verdad? Si es de acuerdo a su naturaleza o de acuerdo a su finalidad. Entonces, creo que cada uno de nosotros también, con los elementos que estamos recabando, creo que se le va a facilitar de mejor manera en algún momento que quiera desarrollar una investigación, ¿verdad? ¿Qué pasos o qué fundamentos debe de seguir? Bueno, no sé si hay algún comentario, algo que ustedes quieran mencionar. No, ingeniero, en mi caso no. Ok, muchas gracias, Helmer. Los demás compañeros, señoritas, jóvenes. Sí, yo en mi caso, esta parte me ha quedado bastante clara. Ok, gracias, Juan Miguel. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar de los tipos de estudio. Mire, dentro de la investigación pura y aplicada se desarrollan diversos tipos de estudio que determinan la profundidad de la investigación que se requiere realizar. Hay 5, ¿verdad? Dice que está el exploratorio, descriptivo, explicativo, correlacional y experimental. En este apartado, pues nosotros debemos de ver que, por ejemplo, el exploratorio nada más requiere estudiar un tema que ha sido poco explorado, ¿verdad? Y usted quiere dar su aporte y explorar X o Y temática que no ha sido muy valorada. El descriptivo, pues nosotros nos lleva a describir las características de un problema o un fenómeno a investigar. El explicativo, pues lógico, solo pretende explicar una causa del problema o fenómeno. El correlacional, pues, indica cómo se relacionan las variables y cómo varían unos aspectos con relación a otros. Y la experimental, pues, muestra si hay una relación y una causa y efecto, ¿verdad? Con respecto a, ¿verdad? Las variables. Entonces, aquí yo creo que hay que tener claro algo, y es que el tipo de estudio que se elija va a depender de dos partes importantes. Y el primero es el conocimiento actual que existe sobre el problema. Es decir, yo debo de valorar qué es lo que se sabe, qué es lo que conozco de la problemática.
Y eso nosotros lo veíamos en las tutorías anteriores que decíamos que se hacen distintos tipos de investigaciones previas, los antecedentes, si hay antecedentes históricos, internacionales, nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, eso a nosotros nos hace determinar, ¿verdad?, qué tipo de estudio voy a realizar. El segundo elemento importante es el enfoque que el investigador le quiere dar a la investigación. O sea, si yo como investigador quiero enfocarlo en X punto o en Y punto, pues yo estoy decidiendo si va a ser un tipo de investigación experimental, correlacional, explicativo, descriptivo o exploratorio, ¿verdad? Eso también depende del investigador. Uno es la investigación previa. Dos, también viene la parte de el enfoque que yo le daré como investigador. Entonces, aquí también usted como investigador va a decidir cómo va a tomar el estudio del problema, de qué perspectiva, ¿sí? Si va a ser una perspectiva diferente o va a seguir un camino de una investigación inicial y solo la quiere reafirmar, ¿verdad? O pues usted también puede hacer un análisis con un estudio de tipo exploratorio, ¿verdad? Ahí va a depender, como repito, ¿verdad?, de la intención que usted tenga como investigador, los planteamientos que se hacen, ¿verdad?, y las valoraciones que se tienen previamente. De eso depende. No sé si hay algún comentario con respecto al tipo de estudio que se debe de tomar. Les escucho. Bueno, continuemos. Vaya, en este caso yo le propongo por acá o le presento la parte de los diseños de investigación. Pueden ser experimentales, no experimentales. Puedo tener en la parte de los experimentales, preexperimentales, experimentos puros, cuasi experimentales. Y los no experimentales pueden ser transversales o longitudinales. ¿Esto a qué me lleva? Me lleva a hacer un análisis sencillo, ¿verdad? Y es que yo debo de ir enfocándome como investigador qué es lo que quiero desarrollar, ¿verdad? Entonces, el diseño de la investigación, perdón, hace que el investigador tenga claridad del tipo de investigación que va a desarrollar y el tipo de estudio de igual manera. Entonces necesita establecer la ruta de trabajo de la investigación. Y esto justamente implica definir un diseño de investigación, que no es nada más que establecer una planificación de la manera en la cual se va a recopilar y analizar la información, ¿verdad? Cada uno de nosotros, pues, como repito, debe de establecer un diseño de investigación, debe ser útil, debe ser establecida por los miembros del grupo de investigación de acuerdo a el entorno y de acuerdo a la problemática que se está tratando, ¿verdad? Justamente esas son las dudas iniciales, esas son aquellos elementos que nos pueden permitir alcanzar o no los objetivos que se planteen en la investigación, de acuerdo a los recursos y el tiempo con el cual se cuente, ¿verdad? Cada investigación debe de trazarse esos elementos. Por ejemplo, la investigación que nosotros estamos desarrollando se ha trazado un tiempo, ¿verdad? Una estimación de tiempo en la cual usted lo puede desarrollar para presentar su ensayo. De igual manera, vemos los recursos con los cuales usted cuenta.
para poder desarrollarla o no desarrollarla. Es así como se elige el diseño de la investigación, ¿sí? Se hace ese diseño y también pues se valora la parte de cómo usted va a recopilar esa información. Ahora también debemos de tener claro que hay elementos que requieren atención específica. Y es por eso que nosotros le presentamos en este momento la parte de los elementos por acá, ¿verdad? ¿Dónde está este recuadro donde usted puede encontrar mayor información? En el capítulo 7 del libro Metodología de la Investigación de Sampieri, ¿verdad? Bueno, con respecto a esto, yo creo que este punto ya lo habíamos tomado en la parte de diseño de la investigación. Cuando hacemos investigaciones experimentales, podemos subdividirlas con preexperimentos, experimentos puros y cuasi experimentos. Y la parte de no experimentales, transversales y longitudinales. Esto ya lo habíamos tocado. Traigo a referencia esto para que ustedes vean cómo se traza la parte del diseño de investigación, cómo es las áreas en las cuales yo puedo echar a andar un proceso de diseño de investigación o la metodología como tal, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, podemos avanzar. Y podemos avanzar. Ok, muchas gracias. Vamos a tocar el punto ya de la parte de los sujetos, población y muestra. Bueno, vamos a remembrar la pregunta que decía el compañero, ¿verdad? ¿Qué pasa con la población? ¿Qué pasa con la muestra, verdad? Aquí vamos a analizar lo siguiente, y es que debemos hacernos una pregunta inicial. ¿Por qué estudiar muestras y no poblaciones? Lo que le mencionaba al compañero. 1, por razones económicas. 2, el tiempo. Y 3, el estudio altera el objeto. Veamos. Vamos paso a paso. Razones económicas. Vaya. Si nosotros hacemos un estudio, por decirle algo que va a estar de moda, la parte electoral, o cuando ya hemos vivido esa etapa electoral, usted puede ver que se hace estudio para tener una idea del pensamiento de la población salvadoreña, el sentimiento como tal, ¿verdad? De las preferencias electorales o la simpatía. Imagínese usted que quiere analizar todo el territorio nacional. Estamos hablando de 3.5 millones de personas aptas para votar. Aquí viene la razón económica. Yo no puedo estudiar una población como tal porque estoy hablando de 3.5 millones de personas. Económicamente, a mí como investigador, en primer lugar, no voy a tener para costear esa investigación. Entonces es que es preferible que como investigador y mi grupo de investigación decida hacer un estudio con muestras, ¿verdad? Y es ahí donde ya vamos a ver un poquito más adelante cuál es la forma o cuál es la manera de elegir las muestras. Ahora viene la parte del tiempo, que es el segundo elemento. Esos 3.5 millones de personas, pues lógicamente no las voy a poder tomar en un día, ¿verdad? En 2 días, en una semana, es mentira, ¿verdad? No lo voy a lograr. Entonces aquí viene justamente la parte de que no es viable, ¿verdad? Y el estudio altera el objeto. Vaya, las investigaciones sanitarias, industriales, biológicas, etcétera, ¿verdad? Eso es que
Cuando yo digo altera el objeto, es que yo voy a ir al campo, ¿sí? Y voy a hacer el estudio. Y yo, justamente con mi investigación, puedo alterar, ¿verdad? El objeto de estudio como tal. Si los tomo a todos, ¿verdad? La población como tal. Otra razón para estudiar muestras es que existen poblaciones virtuales o conceptuales que no podemos estudiar. Y las poblaciones realmente existentes y claramente definidas. Por ejemplo, ahí notamos un ejemplo clásico, todos los adultos españoles. Aquí en este caso, todos los adultos salvadoreños, ¿verdad? Eso a nosotros nos hace ver, solo en esta pequeña diapositiva, nos hace ver la razón y por la cual nosotros debemos de comprender la razón por la cual es importante estudiar una muestra y no una población como tal. Ahí viene el punto que decía el compañero, ¿qué porcentaje es recomendado que yo debo de tomar en una muestra? Es decir, la muestra de la población. Bueno, vamos a avanzar un poco más para darle respuesta a ello. Quiero que observe en primer lugar cómo definimos nosotros qué es una población. De acuerdo a Roberto Hernández Sampieri, en Metodología de la Investigación en el año 2006, él concibe que la población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos de estudio, ¿verdad? Yo creo que aquí está más que claro, ¿verdad? Y es que nosotros podemos decir que una población va en dos puntos o en dos sentidos. Una es, como le mencionaba, que yo puedo definir que son 3.5 millones de salvadoreños aptos para votar, y una infinita, pues podría ser, por decirle algo, el número específico de estrellas que hay en el mundo, decirle algo, o lo que sea, ¿verdad? Algo que yo no puedo medir, ¿verdad? Eso, en un universo, yo no puedo medir, ¿verdad? Cuántos elementos azules hay, ¿verdad? Entonces eso es bien complicado. Si usted va por el área de la biología y quiere hacer una investigación de ese tipo, es bien complicado, ¿verdad? Es un número infinito. De igual manera, usted podría decir, en El Salvador, ¿cuántas personas visten de color rojo, por decirle algo, su camisa? Podría ser un número que yo jamás voy a determinar, ¿verdad? Entonces, aquí usted como investigador debe de tener claro que se debe de limitar, ¿sí?, el problema como tal, basándose en los objetivos de estudio. Porque generalmente nosotros, eso es lo que nos cuesta, ¿verdad? Tener que caracterizar una problemática, ¿sí? Porque esa caracterización nos va a servir para definir la población. Por ejemplo, vaya, ahí me colocaban como un tema, decían, maestros que han sido o que forman parte de el proyecto ¿cómo le han colocado? El proyecto déjeme recordar, el proyecto, me parece que decía el proyecto de uso de plataformas digitales, el número de maestros. Vaya, aquí viene la parte en la cual usted debe definir. Con ese tema, yo tengo el número finito de docentes que han sido capacitados a nivel nacional. Voy a lograr conseguir ese número en estadísticas.
del Ministerio de Educación, ahí usted ya va analizando, ¿verdad? Pero les decía, la delimitación del tema es importante. Y ya decían, sí puede encontrarse, ¿verdad? Si se brindan esos puntos, se podría, ¿verdad? Entonces, pero ahí es bien significativo el hecho de que yo debo de delimitar, ¿verdad? El problema, porque yo debo de alcanzar un objetivo al finalizar mi investigación. No es solo Sampieri quien nos brinda una definición de población, ¿verdad? Pero lo estamos utilizando este autor para también definir la parte de la muestra. Vamos acá. Dice que la muestra es en esencia un subgrupo de la población, digamos que es un subconjunto de los elementos que pertenecen a ese conjunto definido. Sí, adelante, digan. Hola, hola. Ingeniero, una Diga. consulta, y en este caso, la muestra es independientemente si la población es finita o infinita. Es decir, solamente cuando no sepamos la cantidad de la población, vamos a utilizar muestra. No, siempre nosotros vamos a utilizar, con respecto a ello, nosotros siempre vamos a utilizar muestras, ¿verdad? Por ejemplo, aquí basémonos en la parte de el subconjunto debe de tener las mismas características, como le decía. Si observa acá, la imagen nos está diciendo que la población es toda, ¿verdad? Todo lo que está marcado, ¿verdad? Todos los puntitos que usted observa. Los parámetros límites yo los defino. Aquí es donde está la delimitación de mi problema. Lo otro que debo tomar muy en cuenta es la parte de los elementos o unidad de análisis, es decir, todos los que quedan dentro de mi muestra o mis parámetros como tal, ¿verdad? Los límites muestrales que yo he colocado. Y la muestra va a ser justamente de esos elementos o esa unidad de análisis, ¿verdad? Que yo voy a tener. Por eso lo enmarca por acá, mire. Y eso usted lo debe de conseguir en su investigación. Por eso les decía, no voy a tomar toda la muestra, toda la población. Y ya decíamos los tres elementos básicos, ¿verdad? Por recursos económicos, por tiempo y porque puedo incidir en la población, ¿verdad? Luego de eso, vengo yo y digo, debo de conocer mi población, si es finita o infinita. Si es finita, pues lógicamente sé el número total de elementos que le componen. Si es infinita, no la sé, pero puedo tomar una muestra delimitando, ¿sí?, la población. ¿Sí? Eso va a incidir. No sé si tiene una pregunta. ¿Sí? Hola, hola. ¿Hay alguna pregunta? No, ingeniero, de mi parte estamos bien. Ok, vaya, está bien entonces, vaya, a esto me refería, ¿verdad? Que nosotros, de acuerdo a la delimitación, ahí va a ser la cantidad de muestra que nosotros vamos a tomar. Vaya, si yo delimito, digo yo, todo El Salvador, así va a ser la muestra que yo voy a tomar. Debe ser representativa de la población total. Si yo hablo, por decirle algo, de un departamento, hablo de, por decirle algo, San Miguel, yo voy a tomar el parámetro, la totalidad de la población de San Miguel con respecto a la problemática. Si yo digo de los profesores que han sido capacitados por el Ministerio de Educación, voy a tomar ese número exacto.
entonces ya convierto la población en una población finita, ¿verdad? Si yo digo que en San Miguel, perdón, hay 20,000 profesores, por decirle un número, ¿cuál sería mi muestra? Ahí tengo que desglosar todavía aquellos que han sido capacitados, porque puede ser que no todos se hayan sometido a la capacitación, ¿verdad? Y por eso es que es importante la delimitación, porque yo voy estratificando, ¿sí? Voy disminuyendo la población como tal, ¿verdad? Para que la investigación que haga yo pueda contar con todos los elementos básicos, ¿verdad? Para recopilar datos. A eso me refería cuando les hacía algunos grupos, se les mencionaba la parte de que deben delimitar de mejor manera el tema, ¿verdad? Porque la investigación amplia hace que justamente no se encuentren datos, ¿verdad? Idóneos o relevantes o específicos de la investigación que se está tratando de desarrollar. Y eso usted debe tomarlo en cuenta. Partiendo de eso, usted debe de reconocer también que nosotros lo que investiguemos es porque nosotros lo que hemos encontrado debemos de darle una afirmación. Generalmente cuando hablamos de población y muestra hay algunos otros autores que hablan de universo, ¿sí? Y el universo pues nada más lo reconocen los autores como el conjunto de elementos finitos o infinitos que son de parte de la materia de investigación, ¿sí? Por ejemplo, si usted está con respecto a ciencias naturales o ciencias sociales, abstractas, etcétera, etcétera, entonces usted va a tener que identificar, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a hacer un estudio de las plantas, ¿verdad? Ese es mi universo, las plantas. Y luego usted viene con la parte de la población. La población ya usted la puede definir, así como lo hemos mencionado, como los elementos que conforman ese espacio territorial que pertenece al problema de investigación y que poseen las características en común, ¿verdad? Y luego viene la parte de la muestra. La muestra dice que es un fragmento representativo de la población que debe poseer las mismas propiedades y características de ella. En este caso, ustedes cuando vayan leyendo por ahí, se van a dar cuenta que para tomar una muestra deben de haber o deben de echar a andar técnicas para muestreo, ¿verdad? No es porque yo diga, mire, voy a agarrar o voy a tomar de esas 20,000 personas, 20,000 maestros de San Miguel, voy a tomar 500, no, ¿verdad? El muestreo va definido de acuerdo a ciertas características que ya vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? No sé si hay dudas hasta este momento. No, en mi caso no. Solo que estaba viendo que en la plataforma aparece solo hasta el contenido 3.5. Esta parte no Correcto, aparece. pero ahí están unos enlaces y ahí le abre otros PDFs para poder ingresar a ver más contenido. No están determinados como tal, ¿verdad? Como 3.6, 3.7, etcétera. No, ¿verdad? Pero sí hablan con respecto a la temática. Así que los podemos descargar, ¿verdad? Siga el link y los descarga. No sé si me doy a comprender. Sí, ya le comprendo. Ok, bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora del muestreo, ¿sí? Ya hablamos de universo, población, muestra y ahora viene muestreo. ¿Qué pasa con el muestreo?
Es una herramienta de la investigación científica cuya función básica es determinar qué parte de la población debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población que son importantes para la investigación. Bueno, aquí viene algo muy importante y es que nosotros debemos de subrayar y tener claro. El muestreo a mí me permite determinar una pequeña parte de la población, ¿sí? Pero que debe de tener los rasgos esenciales de esa población. Es decir, que yo no debo de hacer muestras o tomar muestras que no sean representativas. Por ejemplo, si yo hago un sondeo de simpatía electoral o un sondeo público, no debo de ir allá a los lugares donde yo considero como investigador que voy a obtener la respuesta más adecuada de acuerdo a las intenciones que yo tenga como investigador, ¿sí? Yo como investigador debo de tomarme a la tarea de ser un ente sin sesgo, ¿sí? Yo no debo de tener un sesgo para X o Y toma de muestreo. Entonces, esta herramienta de investigación científica, pues a mí me permite como investigador ser un ente neutral. ¿Por qué? Porque a mí me garantiza que yo debo de garantizar que la muestra que tome de la población va a tener representatividad. Yo voy a saber representar el general de la población, o sea, todo lo que la población tiene como elementos característicos, yo los voy a tener en esa muestra, ¿verdad? Es ahí donde justamente las investigaciones tienen un punto de quiebre, porque nosotros podemos decir, la encuesta que hicieron sobre X o Y personaje no es correcta, decimos nosotros como parte de la población. Y usted se queda, ¿pero por qué, verdad? Usted puede decir, no es representativa, porque en El Salvador está pasando esto, porque en El Salvador está sucediendo esto. Y entonces, ¿de quién es la culpa que no sea representativa la muestra que se tomó? Y es justamente del investigador, en este caso de la casa encuestadora que sea, ¿verdad? Es ahí donde usted como parte de la población comienza a dudar de una investigación. Y es también usted el mismo que determina con su conocimiento si está o no está en lo correcto dicha investigación, ¿verdad? Entonces, para que una muestra sea representativa y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población. Es decir, usted va a ejemplificar las características de la población en esa muestra. Caso contrario, como repito, pues la investigación no es la adecuada, no es la correcta, ¿verdad? Los errores más comunes que pueden cometer en un muestreo, ¿sí? Que se pueden cometer en un muestreo, van de la siguiente manera. Y es que nosotros debemos de ver lo siguiente. Hay dos elementos básicos. El primero es hacer conclusiones muy generales a partir de la observación de una sola parte de la población. Eso se denomina error de muestreo. ¿Por qué? Porque yo puedo ver y hacer mis conclusiones de una sola parte y no de la totalidad de la población. Y eso genera un error de muestreo. Segundo error común, y es hacer conclusiones acerca de la población mucho más grandes de las que originalmente se tomó como muestra. Y ese es un error de inferencia.
¿Por qué? Porque yo voy a inferir, ¿verdad? En la población, en la gente, güey, que va a tomar esa muestra, yo voy a inferir porque voy a decir, mire, la población que yo tomé, la muestra que yo tomé de la población es esta, ¿verdad? Y realmente era mucho menor. Por decirle algo, mi muestra fue de 100 personas, pero yo digo, no, en mi investigación yo tomé 300 personas. Entonces ahí usted ya está teniendo un error de inferencia. Entonces en una investigación es importante y es indispensable tener presente algunos aspectos fundamentales de toda la investigación científica respetable. Y hay tres preguntas básicas. ¿Quiénes van a ser medidos? ¿Cómo se delimita una población? ¿Cómo seleccionar una muestra? Entonces aquí yo vuelvo y repito, quiero que usted tenga claro esto, ¿verdad? Porque en su investigación también debe de tener claro con respecto a la delimitación del tema, ¿verdad? ¿Cómo va a inferir o cómo va a incidir en dicha investigación? Bueno, esto se abre para muchos comentarios. Esperaría que usted eh, participe y me haga algún comentario por ahí de esto, de las poblaciones y las muestras y los errores más comunes en el muestreo. ¿Algún comentario? ¿Algo que ustedes quieran mencionar? Sí, quizás más que todo, en un principio, por lo mismo que comentábamos en la tutoría de repaso, tal vez al inicio fue por lo que era, por la confusión que había, de que lo primero era el título o el nombre del ensayo, entonces ahí como que había un poco de confusión y por eso como que no se definió o como que no se daba, como que no teníamos la idea como para definirlo así como ahorita lo estamos viendo, ¿verdad? Definir mejor lo que es el tema basado en espacio, en tiempo y espacio, ¿verdad? Entonces, pero ahorita con la explicación de lo que es la población o estos conceptos de población y muestra, creo que definitivamente ha quedado un poco más claro la parte de esta parte de los conceptos, ¿verdad? Esto es por mi parte. Ok, muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera participar? Les escucho, jóvenes. Bueno, pero en todo caso, como usted explicaba, ¿verdad? Para definir dónde se realiza el muestreo, no podría ser un amaño, por decir así. O sea, si vamos a buscar un punto donde empezar, pero como dijo usted, no podemos definir, no vamos a ir a un lugar donde sabemos cuáles son las respuestas, pero si ahí está la mayor parte de la población y me voy a otro punto donde yo sé que tal vez es una minoría, y cuando me refiero a una minoría, es una minoría, a sacar las respuestas solo porque ahí yo podría decir, bueno, ahí van a ser imparciales, pero tal vez no ha recibido ningún tipo de beneficio, entonces las respuestas no serían favorables a la encuesta que se esté realizando. Y cuando se dan los resultados, estaríamos hablando de un porcentaje alto, dependiendo de la población, aunque sea poco, ¿verdad? No estaríamos hablando como de un amaño o de una encuesta arreglada. Muy buen punto, Walter. Sí, realmente nosotros ahí es donde va, y yo les decía
Y justamente partía esta cátedra, si recuerdan, la primera tutoría decía la ética del investigador, si se recuerdan. Y es ahí el punto fundamental. Los elementos que usted toca en este momento son muy importantes, son muy atinados, muy esenciales en un investigador, pero de igual manera es el punto inicial que nosotros decíamos, la ética del investigador, ¿verdad? En una investigación, cómo nosotros vamos a incidir o no vamos a incidir en una investigación. Ahora que sabemos todo el proceso de investigación, justamente usted va a decir, bueno, ya sé todos los elementos, ya sé qué voy a hacer, X, Y cosa. Y ahí es donde juega un rol importante la ética de usted como tal, ¿verdad? Aunque encuentre resultados que usted diga, yo ya sé qué va a pasar, a lo mejor nos equivoquemos y no sea así, ¿verdad? Imagínese, vaya, le voy a poner un ejemplo. Usted va a hacer una investigación en XY complejo. Dice docentes que fueron o que han sido capacitados con las plataformas o los entornos virtuales por el Ministerio de Educación. Perfecto, usted va. Pero realmente cuando usted hace esa investigación puede ser que sí hayan sido capacitados. Y ahí es donde viene la parte del planteamiento del problema. Y usted podía haberlo planteado con respecto a decir las personas que fueron capacitadas y que realmente tienen conocimiento de esas capacitaciones y lo ponen en práctica. Ahí usted ya como investigador ya no tiene ese sesgo, como usted dice, ¿verdad? Que voy a saber si son 50 profesores y ellos todos han tomado la capacitación y tienen su reconocimiento. Muy bien, lo pueden tener, ¿verdad? Pero ahora vamos a la parte de, ¿aprendieron realmente? ¿Ponen en práctica lo que han estudiado, lo que en este caso eh, la plataforma Google les proporcionó? Y ahí es donde viene el sentido de la investigación, ¿verdad? Yo por eso les decía, la delimitación y el enfoque de la investigación es justamente lo que da o hace valer la investigación como tal, ¿verdad? Y ese es el rol importante del investigador. Y repito, viene la parte de la ética de la investigación, ¿verdad? Del investigador como tal. No sé si doy respuesta a lo que usted mencionaba. Sí, realmente en este caso como nosotros le estamos haciendo como un estudio para una investigación para la cátedra, ¿verdad? Sí, sí, la podemos cumplir nosotros como tal, pero ya para llevarla a cabo, digamos, a nivel nacional, para como un trabajo, pues, por lo general es bien complicado, pero sí, le entendí ahí, le capté. Gracias. Ok, muy bien, Walter. Me pareció mucho su intervención, fíjese, porque a nosotros también nos hace, yo creo que muchos compañeros también tenían esa inquietud, ¿verdad? De cómo nosotros vamos a tomar la investigación y por los elementos que yo les mencionaba, ustedes podían decir, si se hace de esa manera, ya llevamos un sesgo, ¿verdad? No, 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 no realmente, ¿verdad? Así que me alegra que haya hecho la pregunta y también me alegra haber ayudado a comprender de otra manera ese elemento. No sé, Elmer, si quería participar. No, fue que presioné ahí por error. Ya me había alegrado que había otra pregunta, otra participación. Bueno, está bien entonces, avancemos. Si no hay mayores preguntas, ¿alguno de ustedes quiere participar sobre esto? No, solo que tal vez ahí en el caso que en el ejemplo que te estaba dando de los maestros que han sido capacitados, en este caso, si se realiza digamos, una encuesta a un cierto número de maestros, para tener en sí
digamos, una información bastante certera. En ese caso ahí no sería posible también como también hacérselo a los alumnos para determinar si en realidad se capacitó al maestro, ¿verdad? Porque alguien puede decir que sí, pero tal vez no, o hizo la mitad de la capacitación, o solo hizo la primera parte o la última. Y probablemente diga que sí y aparezca que sí se capacitó, pero para determinar que sí en realidad la capacitación fue dada, no sería como posible también hacerle un estudio a los alumnos. Muy atinada su observación, Elmer. Sí, justamente ahí va en juego el enfoque, ¿verdad? El enfoque de usted como investigador. Si usted quiere profundizar sobre los conocimientos adquiridos, conocimientos reales adquiridos por los docentes, sí, justamente se puede tomar como un elemento de evaluación a los estudiantes, ¿verdad? Que son los que viven el día a día con los docentes y pueden saber si realmente aplican las técnicas o herramientas que se les fueron encomendadas en su momento, ¿verdad? De las cuales se aduce que tienen ya capacitación, ¿verdad? Entonces, es correcto, ¿verdad? Sí es válido. No sé si hay otra participación. Sí, ingeniero. Adelante, Edwin. Es en relación a la pregunta, como ahí dice, que en la investigación debe tener presente algunos aspectos y hay 3 preguntas ahí. Recuerdo que en una tarea que estábamos haciendo de otra materia, teníamos que hacer una capacitación, pero nosotros pusimos una población en general. Pero me llamó mucho la atención la pregunta que dice, ¿cómo se delimita una población? Entonces, igual en el trabajo nos pusieron esa observación, ¿verdad? De que si se va a capacitar al 100% de las personas o si va a ser un grupo específico. Entonces, de haber tenido ese contenido antes, me imagino yo que tal vez hubiera quedado un poco más claro porque sí, cuando se hizo la investigación pusimos el 100%, pero esa parte que dice de que la investigación de los aspectos y esa pregunta específica que dice cómo se delimita una población, ¿eso lo vamos a ver o solamente va a quedar así como plasmado esa cuestión, o sea, esos aspectos? Porque así uno dice, bueno, voy a hacer una investigación, sé cuánta gente debo tomar en consideración a la hora de hacer alguna, ya sea capacitación, ya sea un muestreo o cualquier cosa de esa, solamente. Ok, muchas gracias, Edwin. Sí, realmente cuando nosotros hacemos una investigación, debemos de tratar de darnos respuesta a estas preguntas. De igual manera, usted hoy que está haciendo su ensayo, podría tomarlas en cuenta. Por ejemplo, la delimitación de la población va inmersa en la delimitación del tema, ¿sí? Por eso les decía, hay 2 audiovisuales ahí en la plataforma para que ustedes delimiten de mejor manera su tema de estudio, ¿verdad? Eso ya se tomó en cuenta, ¿verdad? Cuando usted delimita eso, pues ya ahí está dando respuesta a quiénes van a ser medidos y cómo va a seleccionar una muestra en el caso que usted la quiera tomar, ¿verdad? Yo creo que ahí, en la delimitación del tema, va justamente la parte central de eso, ¿verdad? No sé si hay otro comentario o podemos continuar. Sí, diga. Hola. No, todo bien, gracias. Sí, no, estamos bien, gracias. Ok. Bueno, vamos a continuar. Vean, acá después de esto nos hace mención de lo siguiente. Y es la parte de los tipos o diseños muestrales. Aquí quiero hacer énfasis ya en la parte de cómo van estos tipos, ¿verdad? Cuando la muestra es no probabilística, es decir, que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del investigador o del que hace la muestra. Aquí el procedimiento
no es mecánico ni en base a una fórmula de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o grupos de personas y desde luego las muestras seleccionadas por decisiones subjetivas tienden a ser sesgadas. Vaya, es lo que mencionábamos, ¿verdad? Cuando no son probabilísticas, lastimosamente las muestras van de acuerdo a las características que decide el investigador, ¿verdad? Y lo que mencionaba el compañero, puede ser que sean subjetivas y tiendan a ser sesgadas. Y aquí es justamente lo que les mencionaba. Viene en juego la parte de la ética del investigador, ¿verdad? Y para que sean tomadas también en cuenta las investigaciones como una investigación, en este caso, una investigación científica formal, ¿verdad? Veamos el siguiente aspecto. La parte de los tipos de diseños muestrales. En este caso, nosotros vemos las muestras probabilísticas. ¿Qué pasa con eso? Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Esto se obtiene definiendo las características de la población, el tamaño de la muestra y a través de la selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. Vaya, en este caso, las muestras probabilísticas generalmente son las más exactas en decirlo que el investigador no va a poder incidir en qué muestras tomar, ¿verdad? En qué rubro o en qué sentido, porque las muestras deben de ir de acuerdo a las características de la población, es decir, en general, ¿verdad? Vaya, aquí vamos a hacer un elemento, un punto muy importante y quiero decirles que el elegir entre una muestra probabilística o no probabilística depende, sí, otra vez los objetivos del estudio, del esquema de investigación y de la contribución que se piensa hacer con dicho estudio. Para ilustrar lo anterior, pues nosotros mencionamos varios ejemplos que se toman en cuenta, ¿verdad? Ya hablábamos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros decíamos por ejemplo, en la parte de las elecciones, ¿verdad? La simpatía, cómo usted las va a medir, cómo usted puede tomarlas o no, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, si hablamos de las muestras probabilísticas, pues ahí vamos a hablar también de una serie de tipos de muestras probabilísticas. Y de las no probabilísticas, de igual, hay una serie de elementos que justamente las voy a mencionar por acá. Vaya, cuando ya hablamos de técnicas de recolección de la investigación, y aquí quiero hacer un poquito de énfasis en esto, que ya es el 3.7, vemos que el objetivo en este caso es que nosotros tengamos claro qué abarca una muestra probabilística y qué abarca una muestra no probabilística. Veamos, las muestras probabilísticas es el método conceptualmente más simple. Consiste en extraer todos los individuos al azar de una lista, es decir, un marco de una encuesta. En la práctica, a menos que se trate de poblaciones pequeñas o de estructuras muy simples, es difícil de llevar a cabo de forma eficaz. El muestreo aleatorio simple puede ser de dos tipos. Vaya, nos habla de dos tipos. Sin reposición de los elementos o con reposición de los elementos. Vaya, ¿qué significa esto? Particularmente yo quiero que ustedes tengan claro ¿a qué nos referimos con las muestras probabilísticas? Sin duda, yo creo que cuando hablamos de esto, yo creo que ustedes ya cursaron otras materias en las cuales han visto esto, pero sin reposición de los elementos, es que nosotros hablamos que extraemos un elemento y se descarta para el subsiguiente extracción. A eso se refiere con la extracción, ¿verdad? Por ejemplo, si se extrae una muestra de una población
por decirle algo, de bombillas para estimar la vida útil o la vida media de las bombillas que le integran, será posible medir más que una vez, ¿sí? Más que una vez la bombilla seleccionada. Vaya, por ejemplo, yo digo, vaya, la bombilla X la tomo, pero ya no la vuelvo a tomar en mi siguiente extracción al azar, ¿verdad? Y cuando yo hablo del muestreo con respecto a una reposición, yo digo que es todo el caso contrario, ¿verdad? Estoy reemplazando, ¿sí?, los individuos de forma que la población es idéntica en todas las extracciones. Por decirle algo, yo tengo 600 elementos, extraigo uno, pero lo reemplazo. Total, los 600 elementos siempre van a estar disponibles para mí, ¿verdad? Al momento de hacer una extracción de elementos para la muestra. Así sucesivamente, pues nosotros podemos ir observando y analizando a qué se va refiriendo cada uno de ellos. Entonces, esto es con respecto a la parte de las técnicas de recolección en la investigación, las muestras probabilísticas. Aquí esto es bastante amplio. Ahora quiero que veamos, bueno, yo creo que aquí están, lo estoy repitiendo. La parte de las muestras probabilísticas. No voy a detenerme a hablar uno por uno porque sería demasiado extenso y ya en honor al tiempo, pues vamos a ver la parte de los muestreos probabilísticos. El muestreo aleatorio estratificado, el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo por zonas, azar simple, azar sistemático, muestreo aleatorio por racimo, muestreo por conglomerado. Entonces, estos son los tipos de muestreo probabilísticos. Ahora, con respecto a los no probabilísticos, aquí tenemos por cuotas, intencionado, bola de nieve o cadena, muestreo casual o incidental, el muestreo discrecional. Esos son los tipos de muestreo no probabilísticos. Decirles de que estas técnicas de recolección de datos, pues, van en el sentido de que usted aquí quizás no lo va a aplicar en su investigación como tal, ¿verdad? Porque recuerde que es bastante teórica su investigación, pero en el caso de que le corresponda aplicar este tipo de elementos, pues ahí está la descripción de cada uno de ellos, ¿verdad? Ahí justamente en los no probabilísticas hay una serie de técnicas que permiten, de acuerdo al sentido antropológico de la población, ¿sí? Es decir, el extracto social o la sociedad como tal, como usted la quieren analizar. En ese sentido van las técnicas, ¿verdad?, de recolección de datos. No sé si hay dudas por acá, algo que ustedes quieran mencionar. Bueno, avanzamos. Ya para ir finalizando, pues la parte de los fundamentos y mediciones en la investigación, el cálculo del tamaño de la muestra, lo que hablábamos, ¿verdad? Para determinar el tamaño de una muestra se deberán tomar en cuenta varios aspectos relacionados con el parámetro y el estimador, el sesgo, el error muestral, el nivel de confianza y la varianza poblacional, que esto pues la varianza nosotros lo analizábamos desde que íbamos allá a tercer ciclo, ¿verdad? Ya sabemos que es una medida de tendencia, ¿verdad? El parámetro se refiere a las características de la población que es objeto de estudio y el estimador es la función de la muestra que se usa para medirlo. Para evaluar la calidad de un grupo de estudiantes, que es el parámetro, se mide a través de los promedios obtenidos, que es el estimador, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como usted va a ir poco a poco dándole sentido a la parte de los fundamentos de medición cuantitativas que va a tener para
el desarrollo de una investigación, ¿verdad? Los elementos o los fundamentos de medición cuantitativa y la adecuación de la técnica va en ese sentido, ¿verdad? De ir viendo la parte de la muestra, la parte de los parámetros, el estimador, el sesgo, el error muestral, el nivel de confianza y la varianza poblacional, que esto básicamente usted lo analiza en estadística, ¿verdad? Y luego para el cálculo del tamaño de la muestra, pues aquí viene con respecto a el cálculo del tamaño de la muestra, desconociendo el tamaño de la población, es decir, que es infinita, y el cálculo del tamaño de la muestra conociendo la población, es decir, que es finita, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí nosotros estamos ya dándole respuesta a la parte de la pregunta inicial del compañero. Lo que hay que hacer es basarnos en esos elementos y lógicamente pues ahí en el contenido usted puede leer un poquito más para ver de acuerdo a qué se analiza, ¿verdad? De acuerdo al tipo de investigación. Muy cierto está, ¿verdad? Bueno, para ir finalizando, no sé si hay consultas generales de la tutoría en honor al tiempo, porque eran las 10. No sé si hay preguntas, consultas. No, ingeniero, mi parte no. Ok, muchas gracias, Elmer. Los demás jóvenes. Señoritas. No, no hay preguntas, ingeniero. Ok, Juan Miguel. Las demás señoritas, caballeros. Estamos bien. No, yo no tengo No, preguntas. ninguna duda hasta el momento. Ok, bueno, siendo así, nada más me resta agradecerles la participación de ustedes. Un gusto haberles escuchado y cualquier duda, pues en el transcurso de las semanas ahí estamos en comunicación constante, ¿verdad? Para que logremos terminar de mejor manera estos contenidos. Sí, diga, Juan Miguel. Ingeniero, una pregunta se me escapaba. En las notas estoy viendo de que por lo menos a mí no me aparece la nota del examen corto 1. No sé si será solo a mí o qué será. No he verificado, yo creo que ya están, no sé, ahí. Porque me aparece la nota del corto 2, pero el corto 1 no me aparece. Ujú. Es cierto, desapareció la nota del corto 1 y apareció la nota del corto 2 ayer Bueno, al realizar el test. bueno, vamos a hacer la observación a coordinación entonces, jóvenes. Gracias por la observación porque yo no había tomado en cuenta ese elemento. Yo estaba más pendiente en la parte le soy sincero, en el análisis de la tarea 2. No he verificado las notas como tal de los laboratorios 1 y 2. Solo a grosso modo la revisé ayer, que todavía faltaban algunos por desarrollar el laboratorio 2. Entonces, gracias por la observación y vamos a hacerla llegar allá a coordinación. Ok, gracias, ingeniero. Ok, muchas gracias a ustedes. Un gusto haber compartido con cada uno. Gracias por los aportes. Ha sido muy bonita la tutoría. Espero siempre estén activos, ¿verdad? Y dándole vida a esta materia. Así que nos quedamos por acá. Saludos cordiales para todas y todos. Muy buen día. Que tengan buen día. Gracias. Feliz día. Bendiciones. Adiós. Igual, feliz día. Bendiciones para todos y todas.